buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por tenerme en cuenta para esta excelente reunión, este segundo simposio de infectología. Aquí a los sobrevivientes del almuerzo, les agradezco muchísimo que sigan acá. Prometo pues tratar de que no se me duerman la marea alcalina. Bueno, en infecciones de piel y tejidos blandos es una de las, digamos, infecciones que ustedes seguramente saben y se han dado cuenta de las más frecuentes junto con las infecciones de las vías urinarias y con las infecciones respiratorias. Entonces, por lo tanto, nuestros médicos deben estar muy atentos porque si bien es cierto, puede ir desde una simple impétigo hasta llegar a un shock séptico o llegar a una fascitis necrotizante, lo cual pues compromete la vida. Entonces, nosotros le quisimos dar una agenda en la cual vamos a manejar estos datos en las generalidades, una clasificación que es muy importante para poder ubicar el diagnóstico. Además de eso, el tratamiento, algunos tips en seguimientos y pues finalmente las conclusiones. Entonces, en generalidades, pues lo que les decía, parte blanda, motivo de consulta, digamos, muy frecuente. La piel es la principal barrera del organismo, es decir, la piel es un órgano que quizás es el más grande del organismo y obviamente que interactúa con la mayor parte de él. Esto pues hace que allí se originen infecciones, pero que también sea receptor de infecciones. Como parte de esos mecanismos patogénicos, puede haber inoculación directa con una respuesta inflamatoria local a nivel, por ejemplo, con el impétigo, o invasión a través del torrente sanguíneo con multiplicación local, como el exantema que vemos en las varicelas, que vemos en el embolismo estafilocóxico, o pueden ser manifestaciones de mecanismos inmunológicos como lesiones estériles asociadas a bacteremia por gonococo, manifestaciones de coagulación intravascular diseminada, o como en las meningococcemias. O sea, es un amplio, digamos, cartapaso de probabilidades que se pueden presentar en la piel. Los gérmenes más frecuentes, generalmente es lo que yo trato siempre de hacer, es pensar que en la piel existen los dos gérmenes principales, el estreptococo beta hemolítico o el estreptococo del grupo A y el estafilococo aureus. Eso podríamos decir que cubre casi que el 80% de las infecciones y nosotros tenemos que tener, digamos, algunos parámetros para entender cuál es uno, cuál es el otro y además saber cuando no es ninguno de los dos, y en eso pues nos vamos a enfocar. Para clasificar las infecciones en piel ha sido de pronto muy difícil hacer una sola clasificación porque existen diferentes puntos de vista. Entonces, digamos, tradicionalmente las infecciones de piel se han clasificado en dos grandes grupos. Las superficiales, que van desde, digamos, la que es el impétigo, en la que compromete la piel, la epidermis, la dermis, un poquito más profundo, ya es la erisipela, y cuando ya se comprometen los folículos son la foliculitis y los forúnculos. En un punto intermedio, el tejido celular subcutáneo es donde están la celulitis y los abscesos. A nivel profundo, entonces ya tejido celular subcutáneo, grasa subcutánea en la fascia, celulitis necrosante, posibilidades de la fascitis necrotizante, ya compromete fases profundas y obviamente el músculo no es indemne a las infecciones y allí podemos tener las miositis y las mionecrosis que pueden ser clostridianas o no clostridianas. Entonces vemos que ubicándonos desde el punto de vista anatómico o de la profundidad de la piel, nosotros podemos ir, digamos, objetivizando ante qué tipo de infección estamos y cuál va a ser nuestro abordaje. Este es, digamos, un gráfico donde estamos, digamos, viendo, tomado aquí de la guía colombiana que hicieron nuestros pediatras infectólogos, pues gráficamente el impétigo en la parte superficial, la foliculitis, la erisipela ya en el tejido celular subcutáneo, la celulitis más profunda y los abscesos más la pielomicitis. Entonces, de acuerdo a la profundidad, probablemente pues, podemos hacer el diagnóstico más fácil. Otra clasificación usada, digamos, o promovida por la FDA son las clasificaciones entre complicadas y no complicadas. Entonces, las no complicadas, las superficiales, pueden ser los abscesos, el impétigo, el forúnculo, la celulitis, y ya complicadas las necrosantes, básicamente, ¿no? Celulitis necrotizante, fascitis necrotizante, quemaduras infectadas, abscesos grandes, mayor de 4 centímetros cúbicos, y esto pues nos da un abordaje, digamos, desde el punto de vista, digamos, de peligrosidad de la infección.
Pero las guías de la ICSA, que para mí han sido de pronto una guía muy importante, nos ubica en clasificar las infecciones entre purulentas y no purulentas. Entonces, las supuradas, las no supuradas son la erisipela, la celulitis y el impétigo, mientras que las supuradas, la foliculitis, los forúnculos, el cabarnuco y los asexos. Pero desde el punto de vista de ubicación, digamos, entre elegir los tratamientos, las supuradas generalmente son producidas por estafilococo y hacia allí tiene que ir indicada nuestra terapéutica. Y las no supuradas generalmente son por estreptococo. Entonces nada más uno, simplemente si el paciente no tiene pus, seguramente el germen es un estreptococo y no tendría que colocar antibióticos para el estafilococo. Esta es otra clasificación que también nos ayuda a ubicar a este paciente, porque no solamente es la ubicación, la manifestación, digamos, en la piel, sino hay que ver que el paciente es un contexto. Ese paciente pues, puede ser un paciente que tenga comorbilidades y eso va a determinar ciertas pautas terapéuticas que debemos hacer. Entonces, Heron, hace más de 20 años, clasifica las infecciones en piel de clase 1, son con pacientes sin comorbilidades, clase 2, pacientes febriles con compromiso sistémico leve a moderado, clase 3, ya compromiso sistémico importante, y clase 4, pacientes con cuadros claros de sepsis. Entonces, ubicados nosotros anatómicamente y en el contexto del paciente, podemos, digamos, hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, las recomendaciones principales es realizar una historia clínica meticulosa, averiguar el estado inmunológico del paciente, porque obviamente hay infecciones que van a ser más prevalentes en pacientes con determinadas patologías como el cáncer, averiguar historias de viajes recientes. Ya ustedes saben pues que estamos viviendo ahora, digamos, zonas tropicales que tenemos aquí muy cerquita de Bogotá y en todo el país, como digamos, donde prevalece el dengue. Exposición a antibióticos previo para tener una escogencia adecuada, historia de trauma o evento quirúrgico reciente y contacto con animales. El diagnóstico en infecciones de piel es casi que 100% clínico. Muy pocas veces, digamos, un cultivo aspirado al borde de la lesión o una biopsia nos puede recuperar un agente etiológico casi que desestimable, menos de un 20%. Y los hemocultivos son menos del 5%, lo cual pues obviamente hace que estas dos, digamos, ayudas diagnósticas, a menos que sea para un caso de investigación o algo que uno piense de pronto un germen diferente podrían servir, pero indudablemente la clínica en las infecciones de piel es la que está, digamos, dando la pauta. Entonces, siempre yo me planteo estas preguntas: ¿cuál será el germen? ¿Qué tan profunda es la lesión? Y allí voy haciendo el diagnóstico. Y la tercera pregunta que hay que hacerse es qué tan comprometida está la vida del paciente. Generalmente, pues, los gérmenes son constantes, no cambian en celulitis periorbitaria, el estafilococo áureo, en la celulitis postmastectomía, el estreptococo hemolítico no A, celulitis perianal, el mismo, infecciones heridas quirúrgicas, el estreptococo del grupo A, muy peligroso. En las crepitantes, el Clostridium, y los pacientes que le han hecho cirugías tipo liposucción, el estreptococo, el pestreptococo, y el eritema migratorio, la borrelia, que pocas veces vemos, pero es importante saber. En las necrotizantes, pues, digamos, las tipo 1, enterobacterias, la tipo 2 generalmente es un solo germen, que es la monobacteriana, que es el estreptococo del grupo A, el famoso estreptococo come carne. En la gangrena de Fournier, los estafilococos, puede haber pseudomonas, y la piomicitis generalmente, pues obviamente el estafilococo aureus es el predominante. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos estas dos, digamos, divisiones. Las infecciones superficiales, impético, acceso cutáneo, forúnculos, erisipela, celulitis, y las profundas, las necrotizantes. Aquí tenemos una de las lesiones que pueden, digamos, generarnos, digamos, pueden pasar y creer que simplemente se trata de una picadura de un insecto, pero si es un paciente que tiene un cáncer, como en este caso, la lesión, digamos, una lesión pequeñita, pero con un gran eritema, generalmente se considera que eso es un ectima gangrenoso, el cual se asocia a mucha patología cancerígena. Y debemos dar una cobertura más amplia de antibióticos, incluyendo la pseudomonas, porque ya sabes pues, que estos pacientes generalmente tienen un estado de inmunocompromiso importante. Pero
las principales infecciones, digamos, en este bloque, la erisipela es digamos, es una de las principales infecciones. Generalmente se considera una celulitis superficial, pero hay una diferencia que los europeos prácticamente que no le ponen atención, mientras que en América siempre la diferencia entre erisipela y celulitis es que la erisipela deja un borde que hace la diferencia clara entre la parte de la piel sana con la parte de la piel comprometida. La causa más frecuente es por el estreptococo del grupo A, rara vez puede ser el grupo C o el grupo G. Vemos, digamos, otro caso claro de separación entre el borde, si queremos creer, pues que existe, digamos, una diferencia entre la parte, digamos, sana y la buena, y eso, entre la sana y la afectada, y eso se explica, pues, porque el compromiso es epidermis y dermis, no compromete tejido celular cutáneo. Pero existen muchas patologías que nos pueden confundir y podemos comenzarle a dar antibióticos a pacientes que realmente no lo necesitan. Y estando nosotros en la batalla contra el abuso del antibiótico, esto me pareció importante saber los diagnósticos diferenciales de las erisipelas, por ejemplo, con el herpes zóster facial, la urticaria, la dermatitis de contacto, incluso la enfermedad de Lyme y el carcinoma infiltrante. Aquí vemos una señora que realmente lo que tiene es una lesión a nivel, digamos, periorbitario, con presencia de dolor y prurito, inicio el cuadro y luego pues obviamente aparecen las vesículas, pero inicialmente podemos fácilmente o vemos que generalmente le dan antibióticos para una celulitis. En las urticarias o en las dermatitis de contacto también puede haber una diferencia fácil, es saber que estos pacientes pues obviamente no van a tener respuestas inflamatorias sistémicas, tienen ausencia de fiebre y la presencia del prurito pues nos hace que el diagnóstico sea, digamos, hacia el lado de la urticaria. Pero otra que lamentablemente pueden ocurrir o han ocurrido, y es que se malinterpreta una patología peligrosísima como un carcinoma infiltrante de mama, el cual inicialmente podría parecer una erisipela de la mama, y realmente pues lo que hay son unos cambios, como se llaman en piel de naranja, a nivel de la glándula mamaria, tienen enrojecimiento y cambian la textura de la piel. Entonces es muy importante tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales y no todo puede ser manejado con antibióticos y tenemos que llenarnos de razón para poder hacer un diagnóstico diferencial. La otra patología que decíamos ahí de la superficial es la celulitis, que es una infección aguda que se disemina y se extiende profundamente más que la erisipela, o sea, tiene una evolución más tórpida. Ahí vemos de pronto un compromiso importante que a veces se acompaña de algunos tipos de secreciones o exudados, lo cual pues comienza a dar las diferencias con la erisipela. Digamos, el estreptococo del grupo beta hemolítico, incluso el A, el B y con menor frecuencia 6G, son los microorganismos habitualmente involucrados, pero aquí comienza, ocasionalmente puede haber estafilococo y otras bacterias gram negativos podrían eventualmente ser de acuerdo al sitio de donde sea la celulitis. Hay otras celulitis que implican manejar o dar una cobertura, y esta es la del vibrio bulbífico. El vibrio bulbífico es una celulitis que tiene una progresión rápida y es altamente mortal. Si no tenemos en cuenta el diagnóstico o el factor de riesgo de los pacientes, podemos fácilmente darle un manejo con una cefalexina o con una clindamicina a un paciente que nos está expresando una patología altamente peligrosa. Aquí tenemos estas características, y es que generalmente no solamente el vibrio puede manifestar por personas con el antecedente de que han comido marisco o personas que han estado en la playa, han estado en el mar y han tenido una herida, y pueden tener signos diferentes, pueden tener síntomas generales que a veces uno cree que pueden ser coincidencial, como por ejemplo la diarrea de muchos días, náuseas, vómitos, fiebre, escalofrío, infección en la piel, pero digamos la evolución de la celulitis es muy rápida y obviamente que la cobertura antibiótica tiene que estar, digamos, enfocados hacia este tipo de bacterias, el vibrio bulbífico, porque la evolución de estos pacientes es altamente peligrosa. Hay otras bacterias, como por ejemplo Aeromona hidrófila y Pseudomonas, que también dan los casos de celulitis de pacientes que han estado en contacto con agua dulce, pacientes que se bañan en lagos, pacientes que se bañan en el río, y es probable haber una erosión ahí en la piel
podría tener estas bacterias que son gram negativas y obviamente si no hacemos la cobertura para este caso, el paciente puede progresar lamentablemente a una fascitis necrotizante. Pasteurella multicida y equinoel en casos de mordeduras de animales en humanas y en animales y en humanos respectivamente, y en heridas producidas por manipulación de carne, el erysipelas rucio. Bueno, el diagnóstico diferencial de la celulitis, y aquí vemos que muchos casos se hospitalizan y se les da antibiótico, y realmente el paciente lo que tiene es una dermatitis por éxtasis venoso. La dermatitis es una inflamación, enrojecimiento, prurito en las extremidades superiores por el mal retorno venoso, por una insuficiencia venosa. Una característica clave es que la piel está fría, no está caliente como en la celulitis. Y lo otro es que es bilateral. Entonces yo siempre les digo, si hay no hay una infección bilateral, todas las infecciones son unilaterales, es un punto, digamos, siempre las infecciones en piel son asimétricas. Es muy difícil que un paciente tenga infección en ambos pies. Primero. Segundo, pues obviamente digamos, la temperatura, el aumento de la temperatura, pero lo fundamental es eso, y hacer una buena historia clínica, por supuesto. Otro de los casos más frecuentes de diagnóstico diferenciales en celulitis es el linfedema. Obviamente llegan los pacientes con el edema, con el enrojecimiento, ahí sí generalmente es unilateral, pero obviamente el antecedente del cáncer, del cáncer generalmente cáncer de mama, hace que tengamos en cuenta este diagnóstico. Factores predisponentes para uno y para otro, para la celulitis: la obesidad, la edad, la diabetes, alcoholismo, inmunosupresión, linfedema, insuficiencia venosa, safenectomía. Para celulitis, la injuria local, el intertrigo interdigital, muy importante que revisemos a los pacientes a ver si tienen hongo allí a nivel del espacio interdigital, blanqueamientos ganglionares, radioterapia, igual diabetes, obesidad. Hay algunos que comparten, pero sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos hacen más infecciones de tipo celulitis. Esta escala, que realmente pues es relativamente nueva y que nos ayuda, el AL70, nos ayuda a decir si realmente estamos ante una celulitis. Entonces, asimetría, lo que les decía, digamos, asimetría, 3 puntos, si hay leucocitosis 1 punto, si hay taquicardia 1 punto, y si es un paciente mayor, 2 puntos. Entre 0 y 2 realmente se descarta la celulitis, las posibilidades son menos de un 20%, entre 3 y 4 podría quedar la duda, y entonces sí se justificaría, digamos, la evaluación de un experto, un dermatólogo, un infectólogo, y más de 5, pues obviamente no queda duda de que estamos ante un caso de una celulitis. Este es digamos, un enfoque también de cuando tenemos, digamos, desde el pie rojo, podríamos tener, digamos, procesos neoplásicos, procesos infecciosos, procesos vasculares y procesos, digamos, inflamatorios comunes. Entonces, como por los procesos que les decía de urticaria y dermatitis, cuando nos enfocamos en la celulitis, hay una falsa celulitis como el eritema migrans, el herpes simple, digamos, el erisipiloide, algunas parvovirosis, podrían dar citomegalovirus, incluso procesos infecciosos a nivel articular. Y allí viene, pues, digamos, el enfoque que le vamos a dar y que vamos comentando adelante. Tratamiento. Hay que hacerse 2 preguntas. La primera, ¿cuándo cubrir otros gérmenes diferentes al estreptococo y al estafilococo? Entonces, aquí son algunas cositas, pues, ¿cuándo cubrimos estafilococo meticilino resistente? Cuando haya signos sistémicos de toxicidad, fiebre, hipotensión, taquicardia, celulitis con drenaje purulento, que ya les había comentado, colonización conocida por estafilococo, pacientes que usan drogas endovenosas o pacientes que tengan neutropenia de alto riesgo. ¿Cuándo cubrir? Para gram negativo, compromiso cuando la lesión está cerca del tracto genitourinario, gastrointestinal o en la región perineal, en aquellos pacientes inmunosuprimidos o aquellas infecciones que se presentan dentro del hospital o pacientes, como les decía, en contacto con agua dulce o con agua salada. Entonces, estos casos hay que darle no solamente cobertura para los gram positivos, sino también para los gram negativos. Y hay algunos casos especiales, digamos, como las úlceras en pie diabéticos, las mordeduras por animales que les comenté y las mordeduras por humanos. Además, pues, de las heridas quirúrgicas, que obviamente el abordaje debe ser, digamos, el abordaje debe ser hacia los gérmenes nosocomiales.
Bueno. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo hospitalizo a este paciente? Entonces, se hospitaliza al paciente cuando se sospecha sepsis, cuando hay una comorbilidad no controlada, o sea que el paciente tenga un diabético no controlado, cuando se sospecha que existe una infección necrotizante que vaya a requerir o que sea necesario que el cirujano actúe, o cuando tengamos sospecha de un miembro en riesgo, o aquel paciente que no tiene un soporte social adecuado, que de pronto no tiene capacidad de tomarse los medicamentos o que se lo apliquen, o cuando haya una falla o una intolerancia al tratamiento oral. Aquí les decía, la celulitis, revisar las lesiones que se pueden presentar, porque pues si no controlamos esto, posiblemente ese paciente va a recidivar. Entonces, son datos de infecciones van. Y esto era lo que les comentaba sobre, digamos, la guía que hicieron en el 2014 la ICSA, donde el manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos, ellos clasifican en 2 puntos las purulentas de las no purulentas y clasifican de acuerdo pues, a la respuesta sistémica, si el paciente tiene una respuesta moderada, severa o leve, y de acuerdo a eso pues vemos, digamos, la intervención que se debe hacer. En el caso de las purulentas, generalmente, necesariamente las purulentas en todos los 3 tipos debe haber un drenaje, infección y drenaje. En las leves, con eso es suficiente. La moderada podría eventualmente usarse algún tipo de terapia empírica y en estos casos, digamos, podría ser, digamos, o debe ser el trimetoprim sulfa o la doxiciclina, pero si definitivamente tenemos alto riesgo, estamos en una población con alto riesgo de estafilococos meticilino resistente, el trimetoprim sulfa debe estar. Si no hay posibilidad, si no tenemos una alta incidencia, pues con la dicloxacilina o la cefalexina. Cuando ya es severo, debemos utilizar, digamos, los mismos criterios y ya utilizar terapia empírica posterior al drenaje o concomitantemente con el drenaje con medicamentos o antibióticos que están diseñados para esto, como la vanco, la dactomicina, el linezolid o la ceftarolina. En el caso de las no purulentas, igual, no vamos a drenar porque no hay necesidad en tratamiento oral con penicilina, con cefalosporina, dicloxacilina o clindamicina. Endovenoso, penicilina, podríamos usar cestrazona, clindamicina de acuerdo a los protocolos institucionales, pero si ya estamos ante una emergencia, habría que obviamente utilizar antibióticos para sepsis, tales como la vancomicina más la piperacilina tazobactam, y se pueden usar otro tipo de antibióticos de acuerdo a los roles del hospital y todo. Posteriormente, pues viene lo que es el seguimiento y el monitoreo de estos pacientes. Los pacientes con celulitis erisipela suelen presentar mejoría entre las 24 y 48 horas después de iniciado el antibiótico, aunque algunos pueden demorar un poquito más. Algunos recomiendan hacer unas líneas para uno ver que la celulitis no avanzó. Otros dicen que no, porque el paciente a veces al principio, a pesar de que no tenga fiebre, que se puede extender cada quien al gusto, pero no está, digamos, contraindicado hacerle una línea para saber objetivizar, porque muchas veces tenemos estos pacientes, los podemos manejar a través de videollamadas o que nos manden fotos y ahí podemos tener para objetivizar cómo va el funcionamiento. Entonces, las pistas que la infección va mejorando incluyen disminución de la fiebre, del dolor, del brillo y de la intensidad del eritema y obviamente disminución del recuento de glóbulos blancos. La erisipela y la celulitis recurrente son frecuentes. Se han reportado que se presentan hasta un 14% en los casos de celulitis en plazo de 1 año y hasta 45% en plazo de 3 años. Entonces son pacientes que vienen a recurrir. Y por último, pues quería comentarle que esta es, digamos, la infección más peligrosa de piel y tejido, la fascitis necrotizante, que es una infección rara que compromete el tejido celular subcutáneo. Y el término de fascitis a veces causa confusión porque no implica necesariamente que esté comprometida la fascia. Incluso el tamaño de la herida no tiene nada que ver. Hemos visto casos que ni siquiera la piel está dañada. Simplemente con un golpe puede que produzca, digamos, una lesión. Y como el estreptococo del grupo A tiene una característica y es que él puede crecer en medios anaerobios, la anaerobiosis le favorece el crecimiento y puede producir un intenso dolor, que es la característica principal en la fascitis necrotizante y en los cuales pues tenemos que estar muy atentos cuando la presencia del dolor es exagerado de acuerdo en relación con la herida que presenta el paciente. 2/3 de las partes obviamente dan en las extremidades. Lesión inicial en la piel, elevación de la temperatura, datos de toxicidad sistémica, alteración del estado mental
y puede tener una evolución lenta. E incluso se puede presentar en pacientes que están en el hospital tranquilo, de pronto un manejo de una úlcera crónica y en un momento a otro el paciente comienza a sentir un dolor, digamos, exagerado y comienza a darle taquicardia, comienza el paciente a hacer hipotensión. Entonces hay que llamar al cirujano para que intervenga porque aquí la solución es quirúrgica. El antibiótico realmente es un ayudante, pero la solución para estos casos es de tipo quirúrgico. Ahí vemos pacientes con esta, digamos, esta manifestación en piel como una ampolla venosa, es casi que vinosa, de color vino, es casi, digamos, patognomónico de la fascitis necrotizante. Y obviamente si asociamos a eso al dolor intenso y a la gravedad de las manifestaciones clínicas, pues tenemos que actuar de manera rápida. Entonces, lo que le comentaba, monobacteria por el estreptococo piógene, el aureus, el vibrio humorífico, la aeromana hidrofilia, se pueden presentar, hechos, han visto muchos casos de este tipo de situaciones. Y las polimicrobianas generalmente se asocian a cirugías, a úlceras de decúbito, a sitios de inyección, simplemente pues que pueden llevarnos a un paciente a perder su vida. Tratamiento quirúrgico, lavado de irrigación, médicos, medidas de soporte y antibiótico-terapia. Como conclusiones, las infecciones de piel y tejido blando realmente constituyen una problemática frecuente en la consulta de la atención médica y en numerosas ocasiones pueden dar lugar a complicaciones locales y sistémicas de gravedad, llegando incluso a ser potencialmente virtuales. Bueno, muchísimas gracias.